Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor nos los bendiga a todos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Como bien dice nuestro título, vamos a conectarnos a Jesús a través de la Biblia. Para ello vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos hoy estar vivos, gracias por permitirnos tener este ministerio, gracias por la familia, gracias por todo lo que poseemos y gracias por la misión en la que estamos trabajando. Oramos, buen Dios, para que haya unión en la familia de Dios y para que podamos prepararnos para el día de tu santa venida. Mira, oh Señor, los problemas que cada uno de tus hijos están teniendo y toma el control de ellos. Oramos por los que están privados de libertad, por los que están en una cama, por los que buscan trabajo, por las familias que están con dificultades económicas, emocionales y espirituales. Llegamos ante usted, Señor, porque no hay otra solución. Lo reconocemos. Hemos consumido todos los esfuerzos y sabemos que solo nos queda Jesús, nuestra única esperanza. Porque cuando solo nos quede Jesús, entonces sabremos que es solo es lo único que necesitamos. Gracias, Dios, por el don más precioso que hombre alguno jamás podrá recibir. Tu Hijo Jesucristo. Oramos en el nombre de Él, para que el Espíritu Santo tome control de esta reunión. Amén. Vamos a darle la bienvenida a los amigos de las redes sociales. Queremos saludar a los que ya están conectados tempranito en la mañana. Y también queremos saludar a los que están recibiendo la invitación en este momento. Y que sabemos que se van a conectar en algún momento durante el día. También queremos orar por los que han de ver este video mañana o pasado. Porque el video queda en las redes sociales para beneficio de todos. Por eso oramos todos los días para que en algún momento usted sea uno de los que se contacte con nosotros, ya sea accidentalmente. Yo no creo en los accidentes, pero de alguna manera usted reciba el toque del Espíritu Santo a través de esta programación. Invitamos a todos los de siempre y a ustedes les corresponderá invitar a los suyos.
Compartimos pantalla. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta la serie Feliz para siempre. Le invitamos a suscribirse a nuestros canales en todas las plataformas donde estamos representados. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos, rumbo al cielo. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Quieres ser feliz para siempre? Entonces vive desde hoy la vida eterna. Es nuestro objetivo que te mantengas conectado a Jesús si quieres ser feliz para siempre. El día de hoy iniciamos con el repaso de la serie Administrar para el Señor hasta que Él venga. En la primera lección vimos parte de la familia de Dios. En la segunda, los pactos de Dios con nosotros. Y esta tercera semana estamos viendo el contrato del diezmo. Es tiempo de orar. La lección de escuela sabática, nuestro Señor la diseñó usted. Nosotros solo somos mensajeros. Pedimos de usted, Señor, su dirección para proyectarla y que pueda realizar la función en cada uno de los corazones de los oyentes que la han de escuchar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para estudiar y meditar. Pero antes déjenme mandar la invitación a nuestro invitado especial que probablemente está esperando que le hagamos llegar el código. Probablemente por eso no ha llegado.
Muy bien. Ahora sí, ya la pared. Bien, ahora vamos, amigos de Facebook, que me están esperando. El problema es que nosotros iniciamos 10 minutos antes. Y ellos nos están esperando a las 6:30 y todavía faltan 4 minutos para las 6:30. Pero vamos a esperarlos. Ok, ya estamos conectados, ya todos mismos están invitados. Bien, estamos en la lección de escuela sabática número 3 para hoy 21 de enero del año 2023. El día de ayer estuvimos viendo las preguntas para estudiar y meditar. Y esta es la recomendación que se nos hizo. Lee el documento más completo de Elena G. de Quay sobre el diezmo y en testimonios para la iglesia. Tomo 9, páginas 197 a la 202. Estudia la sección 3 del libro Consejos sobre la mayordomía cristiana, la página 69 a la 112. Bien, basándonos en esto, el repaso que tenemos dice lo siguiente. Si todos los diezmos de nuestro pueblo fluyesen a la tesorería del Señor como debieran, se recibirían todas tantas bendiciones que los dones y las ofrendas para los propósitos sagrados quedarían multiplicados 10 veces. Y así se mantendría abierto el conducto entre Dios y el hombre. Esta cita se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 465. Esta es una afirmación asombrosa. Si todos diezmáramos fielmente, Dios nos bendeciría con fondos para aumentar nuestras ofrendas en un 1000%. La siguiente cita se encuentra en la revista Review and Herald del 17 de diciembre de 1901. En el tercer capítulo de Malaquías se encuentra el contrato que Dios ha hecho con el hombre. Así que el Señor especifica la parte que desempeñará al otorgar sus grandes dones a aquellos que le devuelvan fielmente los diezmos y las ofrendas. De allí que el título de este
estudio para esta semana se titule El contrato del diezmo. En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, capítulo 6, la página 384, nos da la siguiente recomendación. Todos deben recordar que lo que Dios exige de nosotros supera cualquier otro derecho. Él nos da abundantemente. Y el contrato que Él ha hecho con el hombre es que una décima parte de sus posesiones, de las posesiones de éste, sean devueltas a Dios. Él confía misericordiosamente sus tesoros a sus mayordomos. Pero dice del diezmo: mío es mío. En la proporción en que Dios ha dado su propiedad al hombre, el hombre debe devolverle un diezmo de todo lo que gana. Este arreglo preciso lo hizo Jesucristo mismo. ¿De manera? Dios hizo un contrato con el hombre. Pero me pregunto si el hombre sabe de ese contrato. Por eso, mis queridos hermanos, si usted está conectado, debe compartir esta información. Bastan 3 segundos para que el Espíritu Santo trabaje en el corazón de aquellos que están preparados para recibirlo. Si luego los primeros 3 segundos usted decide no escuchar, no hay problema. Dios hará su parte. Como siempre lo ha hecho. Pero usted no recibirá las bendiciones. No porque Dios no haya hecho su parte, sino porque el contrato es bilateral. En los contratos unilaterales, como el sostenimiento de la tierra por medio de las estaciones del año, llueve para todos, es verano para todos, es invierno para todos. Dios cumple su contrato. Él prometió sostener la tierra. Y a pesar del mal uso que el hombre le da a la tierra, Dios sigue proveyendo los recursos para que la tierra se sostenga. Pero las bendiciones personales dependen del contrato que usted ha firmado con Dios.
en este contrato, como lo es el contrato del diezmo, que está registrado en Malaquías 3:10, hay dos partes. La primera parte es usted, es el hombre. La segunda parte es Dios. Miren la primera parte. Traigan todo el diezmo a la tesorería y hay alimento en mi casa. Esa es la primera parte. ¿Quién tiene que traer el diezmo? A la tesorería. Usted y yo. Y cuando hagamos eso, ¿qué hace Dios? Dice el resto del versículo. Y probadme en esto, dice el Señor Todopoderoso. A ver si no abro, mire que no dice, a ver si no abres, porque no eres tú, ni soy yo el que abre, es el Señor Todopoderoso el que abre y el que cierra. Si tú no haces tu parte, el Señor Todopoderoso mantiene las ventanas de los cielos cerradas. Pero si tú haces tu parte, el resto es de Dios. Dice, si no abro las ventanas del cielo y vacío sobre ustedes, bendiciones hasta que sobreabunde. En Malaquías 3:10, Dios propone un contrato con su pueblo. Traedme los diezmos y yo os bendeciré. Pero, ¿es este un contrato que atañe solo al pueblo de Israel? ¿Estamos los cristianos, por lo tanto, excluidos de los beneficios de este contrato? En ninguna manera. Por esto es importante que comprendamos cabalmente cómo cumplir nuestra parte en este contrato. ¿Qué es el diezmo? ¿Dónde debe entregarse? ¿Para qué se usa? ¿Qué debe diezmarse? ¿Y cómo ser fiel en el diezmo? Son las 5 preguntas que a continuación daremos respuesta en la medida que el Señor nos conduzca. Recuerden, usted no tiene que estar de acuerdo con nosotros. Pero es nuestra obligación compartir con ustedes la verdad. Pero no es obligación de usted aceptarla porque nosotros lo decimos. A usted le toca investigar la verdad y dar testimonio de ella por carne propia. Eso fue lo que hizo Lucas y terminó escribiendo uno de los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Lucas investigó y se convenció y permitió que el Espíritu Santo lo convirtiera. Tanto así
que terminó trabajando con el apóstol Pablo y los discípulos. Y en los anales de la historia, no habiendo sido un discípulo que caminara con Jesús, para muchos historiadores, en su registro histórico, aparece como si lo hubiera hecho. Es por eso que te invito a no creerme a mí. Investiga y créele a Dios. Primera pregunta, ¿qué es el diezmo? Nehemías 10:37 nos dice que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. El diezmo es el 10% de algo. Por ejemplo, el diezmo de 340 dólares son 34 dólares. Así de sencillo. Usted corre el punto decimal un lado hacia el lado izquierdo y ya tiene lo que es el diezmo. Solo una posición hacia la izquierda. El diezmo es lo más fácil de sacar. El diezmo se menciona por primera vez tras la victoria de Abraham y sus aliados contra los reyes que habían tomado cautivos a los habitantes de Sodoma. Revisa la historia completa en Génesis 14, versículos 17 al 20. La segunda referencia se hace en Génesis 28, 20 al 22. Y el que hace esta referencia es Jacob. ¿Se acuerdan cuando Jacob puso la piedra sobre la cual hizo la promesa al Señor? Hizo pacto con el Señor. Tenemos en nuestra página toda una serie, la serie completa de Jacob, Esaú y Jacob. Búsquela bajo el título El Camino a Cristo, capítulo 3. Pablo nos dice que el propio Leví, cuya tribu recibiría posteriormente los diezmos, pagó el diezmo también. Revise Hebreos 7:9. La ley acerca de entregar a Dios la décima parte de lo que recibimos es, pues, anterior a las leyes dadas en Sinaí. Por lo tanto, es aplicable a todos los creyentes y no solo al pueblo judío. Ahora, les digo una cosa. ¿Por qué queremos particularizar el cristianismo al pueblo judío si el pueblo judío no acepta a Jesús como su rey, como su Dios, ni siquiera como hijo de Dios? Para ellos es un profeta más de lo que el Señor ha enviado. Ellos siguen esperando al Mesías.
Así que si usted no abre los ojos, le ocurrirá lo mismo que le está ocurriendo al pueblo judío. Quedará atrasado en el tiempo. Y cuando el Señor Jesucristo aparezca, usted va a preguntar, ¿y eso qué? A lo suyo vino, dice el versículo 11 de Juan 1, y los suyos no lo recibieron. ¿Será usted sorprendido también? Ah, señores, que yo no sabía. Muchos han sido invitados, pero pocos han aceptado la invitación. La invitación es a conocer qué es el diezmo. Pero como para usted la palabra diezmo no significa nada, usted no le puso atención a la invitación. Y para aquellos que sabían que lo que significaba la palabra diezmo, pero se niegan a entrar en este contrato con Dios, tampoco respondieron a la invitación. Es posible que así como Dios está pidiendo el 10% de todo lo que es de Él, puede ser que también sea solo el 10% de todos los que a Él, a todos los que Él ha mandado la invitación, de todos los que a Él les ha mandado la invitación, solo el diezmo responda. ¿Y qué hay del resto? Se van a dejar sorprender aquel día. Para ese 10% que sí responde, ahora la pregunta es, ¿dónde debe entregarse ese grupo pequeño que aceptó el reto del diezmo? Sí, porque es un reto. Tú me estás diciendo que si yo hago mi parte, tú harás la tuya. Y me estás diciendo, probadme ahora en esto. ¿Qué significa probadme ahora en esto? Bueno, estamos en la época moderna, la juventud entiende lo que es un reto. Y aquí el Señor te está diciendo, rétame. Ponme a prueba. He visto cualquier cantidad de gente, no solo jóvenes, sino adultos aceptando retos, como tirarse de un puente y caer al vacío colgado de una cuerda. Y los he visto hacerlo. Te pregunto, ¿qué es más fácil para ti? ¿Devolverle al Señor el 10% de tus entradas o tirarte de un puente confiando en una cuerda? Si tú confías en una cuerda, ¿por qué no confías en Dios? ¿Dónde debes entregar el bien? El mismo versículo 10 de Malaquías 3 dice, traed vuestros diezmos al tesoro del templo y así habrá alimentos en mi casa. La Biblia habla de diezmos perdón,
plurianuales, especiales, plurianuales. La palabrita me vaciló. ¿Qué es esto? Que debían ser repartidos a los pobres. Deuteronomio 14, 28 al 29. Vamos a leerlo. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Veintiocho y 29. La palabra de Dios se lee. Al cabo de 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Allí vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda que haya en tus poblaciones, y comerán y se saciarán, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hagan. ¿Por qué era plurianual? Porque era un diezmo de 3 años, o sea, más de un año. Bien. Sin embargo, el diezmo regular debía ser entregado siempre en la tesorería del templo. Así aparece en Malaquías 3:10 que acabamos de leer y Nehemías 12:44. Esta tesorería o alfolí era un cuarto especial adosado al templo en el que se depositaban los diezmos. Revisa segunda de Crónicas 31, 11 al 12. Cuando la distancia no permitía llevar las ovejas, el grano o los frutos diezmados, se llevaba el importe de ellos. Mire Deuteronomio 14, 24 al 25. En la actualidad el diezmo se entrega en las iglesias locales y estas lo envían a la tesorería de la asociación, unión o misión a la que pertenecen. Nuestra tercera pregunta. ¿Para qué se usa el diezmo? Número 18-24. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Los diezmos se entregaban para el sostén de los levitas. A su vez, ellos entregaban el diezmo del diezmo a los sacerdotes. Número 18, 23 al 26. Los levitas y los sacerdotes eran los encargados de todos los servicios religiosos y se dedicaban a ellos a tiempo completo. No había un levita por allí vendiendo naranja en el semáforo de la ciudad o construyendo casas
en algún barrio donde quedaba la iglesia. Los hombres y mujeres que se dedicaban al servicio de Dios era a tiempo completo. Por esa razón, actualmente se usan los diezmos para el mantenimiento de los pastores y obreros laicos, que reciben su salario de la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia nos referimos a la corporación, no a la iglesia local. O sea, explico esto. Tú puedes pertenecer a una iglesia muy pequeña. Probablemente el diezmo de esa iglesia muy pequeña no alcance para pagar el salario del pastor. Pero gracias al diezmo de las otras iglesias que llega a una sola tesorería, el pastor de esa iglesia pequeña cobra igual que los demás pastores de las iglesias grandes. Continuamos. Participar de la devolución del 10% de nuestras entradas fortalece además nuestra confianza en Dios, ya que confiamos implícitamente en que Él bendecirá el 90% que nos queda. Y nuestra cuarta pregunta es, ¿qué debe diezmarse? Esta es quizá la parte más delicada de toda la semana. Génesis 28:22 dice, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Los bienes que diezmo Abraham, Génesis 14, 16 y 21. Se aplican a los animales, la comida y los artículos valiosos, oro, plata, ropa, etc. Estos eran bienes que el patriarca no poseía antes, lo que indica una ganancia. Por lo tanto, el diezmo debe calcularse sobre cualquier ganancia financiera y de activos. En el momento de recibir esta ganancia debemos apartar nuestro diezmo. Es de Dios y Él debe ser el primero en nuestra vida. No podemos usar libremente nuestras ganancias hasta que no hayamos cumplido hayamos cumplido primero nuestro compromiso con Dios. Un ejemplo de eso lo encontramos en el relato de la viuda de Sarepta. Es cierto que ella pudo, porque tenía la libertad de hacerlo, atender las necesidades de su hijo y de ella primero. Y luego, como ella bien dijo, esperar que del cielo le cayera el resto, bien podía ser la muerte. Pero la llegada del varón de Dios la hizo ver la vida diferente, de una manera diferente. Resulta que el Espíritu Santo la había preparado. Y no siendo ella parte del pueblo de los judíos, sí era parte del pueblo de Dios. Escuche lo que estoy diciendo. ¿Cuántas viudas no había en aquella región?
que pertenecían al pueblo de Dios, al pueblo judío. Pero fue a la viuda de Sarepta, una que no era judía, a la que Dios llamó y preparó para la bendición. ¿Por qué lo hizo Dios así? Para darnos lección a nosotros. Somos adventistas del séptimo día. Y esperamos que Dios nos seleccione a nosotros porque somos su pueblo. Sigue durmiendo de ese lado. Esta que no era parte del pueblo judío, recibió primero la visita del Espíritu Santo y luego la visita del varón de Dios. Y no dudó en hacer lo que el varón de Dios le pidió. Primero atendió el reino de Dios y su justicia. Y el resto es historia. ¿Cómo ser fiel en el diezmo? Es nuestra última pregunta. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Repasemos los requisitos del contrato del diezmo. Primero, el importe, el 10% exacto de nuestras ganancias. Al rico no se le pide más, ni menos al pobre. Es 10%. ¿Y qué es el 10%? La cantidad que tienes en tu mano, corre el punto decimal un lado. Corre el punto decimal. Yo tengo $100. 100. Un 1 y 2 0. Corro el punto decimal a un lado a la izquierda. Y quedan 10. Ese es el 10%. ¿Sí? 100. Por a un lado a la izquierda. ¿Y qué dicen? Ya no dice 100, ahora dice 10. Bueno, ese es de Dios. Tengo 1000, un 1 y 3 0. Corro el punto decimal un lado a la izquierda y me da 100. Bueno, eso es de Dios. Bueno, ese es el primer requisito del contrato. El 10% de tu ganancia. Número 2. Aparte este importe antes de usar la ganancia para cualquier otro propósito. Lo primero que tienes que hacer es apartarlo. Antes de utilizar el 90%, aparta el 10% de Dios. Tercero, llévalo a la tesorería de la iglesia. Bueno, hoy día lo puedes hacer por transferencia electrónica, indicando que se trata de un diezmo, no una ofrenda. Tienes que hacer la diferencia porque el diezmo tiene un propósito, como ya vimos, y la ofrenda tiene otro. No confundas el diezmo con la ofrenda. Y cuarto, usarlo para el propósito que enseña la Biblia. Bien, esto ya no es parte tuya. Este cuarto punto no te corresponde a ti. El 1, 2, 3 te corresponden a ti, pero el cuarto es de los administradores. Usarlo para el propósito que enseña la Biblia. Mira, tú devuelves tu diezmo.
y deja que Dios se encargue del resto. El sostén de los obreros asalariados de la iglesia. Dios tiene el control. Mira, no inventes ni se te ocurran cosas extrañas en la cabeza. Aquí están los pasos. Deja de estar inventando. Este método no lo inventó el hermano Moreno. Esto es diseño divino. Y si nos sometemos al diseño divino, la promesa de Dios se cumplirá en nuestra vida. No importa cuántos años tengas en la iglesia. La promesa de Dios se cumplirá si tú cumples los 3 pasos que te corresponden. Sacar el importe primero, que sea el 10% y llevarlo a la tesorería de la iglesia. Demostramos nuestra fidelidad a Dios al cumplir los 3 primeros requisitos. El 4º requisito depende de la fidelidad de los administradores eclesiásticos. Administrar para el Señor es un privilegio y una responsabilidad que conlleva bendición. La cita con la que finalizamos este estudio se encuentra en La fe por la cual vivo, un devocional de Ellen G. White, correspondiente al 26 de agosto. La palabra de Dios dice: el plan de Dios en el sistema del diezmo es hermoso por su sencillez e igualdad. Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor, un agente para satisfacer la demanda de la tesorería. Que cada uno examine metódicamente sus entradas, que son todas bendiciones de Dios, y separe el diezmo como parte sagrada del Señor. Este fondo nunca debiera ser dedicado a otro uso. Debe ser destinado exclusivamente para el sostén del ministerio del Evangelio. La fe por la cual vida de Ellen G. White del 26 de agosto. Administrar para el Señor hasta que Él venga. Es el título de nuestra serie y hemos cerrado así la lección número 3, el contrato del diezmo. Nuestro lema: al que el Señor llama, capacita; al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo. Es tiempo de orar. Gracias le damos, Señor, por permitirnos haber llegado al final de este segmento. Oramos, buen Dios, para que todo lo dicho sea una realidad en nuestras vidas. Que aquellas personas que han escuchado esta lección puedan ponerla en práctica en sus vidas. Y que el Espíritu de Dios haga el resto. Por Jesús. Amén. Queridos amigos, ha sido una bendición extraordinaria estar con ustedes en esta hora, primera hora de nuestra transmisión, dedicada al repaso de la lección de escuela sabática. Les esperamos mañana cuando iniciaremos la lección número 4. Y ya tendremos a
la maravillosa voz de mi querida esposa, quien estará retomando sus funciones, como lo es la transmisión de la lección de escuela sabática regular. Bendiciones. Les espero mañana a la misma hora. El Señor me los bendiga y si Dios quiere, estaremos con ustedes la próxima semana. Bendiciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno, dirigido desde lo alto por el Espíritu Santo y nuestro hermano mayor, el Señor Jesucristo. Recuerda, Dios tiene el control. Si Él te llama, te capacita. Y si Él te envía, te acompaña. Siempre gozoso, conectados a Jesús a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo.